Mis padres me hicieron trabajar de día a noche para que mi hermano tuviera todo. Un día llegaron exigiendo mi departamento. Los llevé al juzgado y salieron con una orden de alejamiento y que me devolverían la deuda completa de cada centavo que alguna vez gasté en ellos. Nací y crecí en un suburbio cualquiera de Estados Unidos, de esos donde todas las casas parecen clonadas y los vecinos saludan por compromiso mientras se meten a sus garajes como si la vida se guardara ahí. En mi casa no había cariñitos, había turnos. Desde bien chamaco me dejaron claro que mi deber era ayudar a sacar adelante a la familia, que en su idioma significaba trabajar hasta reventar para que mi hermano menor tuviera todo lo que a mí me negaron. Mis papás vendían la idea de que así funciona en las familias unidas, y yo, con esa mezcla de miedo y ganas de que me quisieran aunque fuera tantito, les creí. La primera vez que me llevaron a la tienda de mi tío fue un sábado helado de finales de otoño. Me pusieron una sudadera vieja que olía a cigarro y harina y me dijeron que me apurara, que había inventario. Yo con mis manos torpes empecé a acomodar cajas, a barrer, a aprender la caja, a memorizar precios, a decir buenas tardes con sonrisa falsa, y cada propina que caía en el frasco se iba derechito a la bolsa de mi mamá. No había gracias, hijo, había que bien, así tu hermano podrá pagar el campamento y luego esa mirada de exigencia que me pedía más. A partir de ahí, mi vida se volvió un calendario sin descanso, escuela en la mañana, tienda por la tarde, cierres interminables por la noche. Si tenía sueño, me decían que el cansancio era de flojos, si me quejaba, mi papá me soltaba que yo no tenía idea de lo que era partirse la espalda de verdad y que dejara de hacerme la víctima. Mi mamá era más sutil, una experta en el chantaje, me hablaba del sacrificio, de la familia, de cómo a veces tocaba tragarse el orgullo por el bien común, y remataba con esa frase que aún me enciende la sangre: mi amor, entiende que eres el mayor, a ti te toca cuidar. Cuidar, mi carajo. Cuidar, para ellos, significaba que yo era la tarjeta de crédito con piernas. Con el tiempo, mis manos aprendieron a moverse solas. Podía hacer arqueos de caja con la cabeza podrida de sueño y aún así cuadrar todo. Podía oler cuando una botella se iba a caer antes de escuchar el golpe. Podía distinguir a los clientes que venían a comprar de los que venían a robar con solo verles los ojos. Cerrábamos tardísimo y al otro día abríamos con las persianas todavía frías. Mis amigos dejaban mensajes invitándome a fiestas, mi teléfono vibraba y yo seguía trapeando pasillos pegajosos mientras mi tío me gritaba desde el almacén que me apurara. Mi hermano, en cambio, paseaba con sus tenis nuevos, presumía celulares recién salidos y contaba planes de viajes como si la vida fuera un catálogo y él seleccionara con el dedo. Cuando yo decía que necesitaba comprarme unos lentes o unos jeans decentes para no ir a la escuela hecho un desastre, mi mamá respondía que ahora no se podía, que primero venía el futuro de mi hermano. ¿Qué futuro ni qué chingados? A mí me dieron un montón de responsabilidades, a él le compraron alas de papel y lo aplaudieron cuando las agitaba. Terminé la escuela a empujones, durmiéndome en camiones y comiendo cualquier porquería para aguantar el día. En cuanto pude, agarré trabajos que no olieran a familia. Un café primero, luego un almacén grande donde aprendí a negociar horarios, después una oficina que me parecía otro planeta, aire acondicionado que no te pedía favores. Una jefa que pagaba en tiempo y que no te pedía que hicieras horas muertas por lealtad. Ahí entendí algo cabrón, que no estaba condenado a ese carrusel de explotación con moño de somos familia. Ahorré como poseso, me negué caprichos, viví con roomies que también escapaban de sus propias novelas familiares, y un buen día firmé el contrato de un departamento pequeño. Con paredes blancas y ventanas que dejaban entrar una luz honesta, de esas que no te juzgan. Recuerdo el eco en la sala vacía, el olor a pintura fresca, la primera noche en un colchón barato con una sonrisa que me dolía en las mejillas porque no estaba acostumbrado a sentirme orgulloso de algo mío. Ese lugar era mi refugio, mi prueba de que no estaba loco, de que mis horas valían. No era lujo, pero era libertad. Y esa cabrona sensación de cerrar la puerta y saber que nadie tenía llaves más que yo fue el primer respiro de verdad en años. Por un tiempo, traté de mantener la paz con mis papás. Les llevé mercado alguna que otra vez, pasé a verlos con café y pan cuando salía temprano, les ayudé a organizar cosas de la casa porque, aunque me pesara, la culpa se te pega como chicle.
Pero siempre había veneno escondido en sus halagos. Mi mamá me soltaba, con ese tono dulzón, que qué bonito departamento, que qué bien me estaba yendo gracias a que te enseñamos a trabajar desde chico, que si yo era así de responsable no era casualidad. Mi papá se paseaba mirando paredes y decía que me faltaba un televisor más grande y que como hombre tenía que tener un sillón de verdad, no ese sofá flaco que yo había comprado en rebaja. Me reía tenso, les ofrecía agua, les pedía que no fumaran adentro, y terminaba mirando el reloj para que se fueran. Cada visita era como una auditoría de mi vida, y a mí me tocaba dar explicaciones de por qué me compré una lámpara o por qué no quería poner cortinas estampadas como las de su casa. Me mordía la lengua porque pensaba que la distancia era lo único que me garantizaba seguir en paz, y por un rato funcionó. Hasta que un domingo por la tarde, con el sol todavía pegando de frente en la ventana y el calor metiéndose entre las cortinas, tocaron la puerta con esa impaciencia que ya anuncia problemas. Abrí y estaban mis papás parados en el pasillo, bien vestidos como si vinieran de un evento, mi mamá con una sonrisa falsa que yo conozco desde que tenía cara de niño, mi papá con esa mirada de vamos al grano. Entraron sin preguntar y se sentaron como si fuera su sala. Yo me quedé de pie porque ya me olía la jugada. Mi mamá empezó con el guión de siempre, que qué bonito todo, que estaba orgullosa, que Dios premia a los hijos que cuidan a sus padres. Luego soltó la bomba con un tono tranquilito que me hizo hervir la sangre, mi amor, tu hermano se va a casar y necesita un lugar digno donde empezar su vida, así que pensamos que le prestes tu departamento por un tiempo. Ya después ves. Mi papá no esperó mi respuesta y remató sin rodeos, no es un favor, es lo correcto, eres su hermano mayor. Sentí la cara caliente, como si hubiera abierto la puerta del horno, y pensé que quizá había escuchado mal. Les pregunté, con la voz lo más pareja que pude, que si estaban pidiendo que me largara de mi propia casa para que mi hermano la usara. Mi mamá me miró con ese gesto de víctima que le sale de memoria y dijo que no fuera dramático, que yo podía quedarme con ellos un rato, que eso nos acercaría como familia. Mi papá, con esa actitud de patrón, dijo que no exagerara, que ellos habían invertido en mí toda la vida y que era normal que ahora yo respondiera. Y ahí se me salió el coraje de años, les dije que ni de chiste, que este lugar lo pagué yo con mis horas y mis desvelos, que no era un préstamo comunitario. Que se fueran a pedirle a su consentido que trabajara una vez en su vida. Se ofendieron, claro. Mi mamá se puso a llorar como si yo les hubiera echado de la calle, mi papá me llamó desagradecido, y entre los dos me soltaron una lista de mis supuestos pecados, que si me creía mucho, que si la familia no les importaba, que si un techo era solo un techo. Les abrí la puerta y les pedí que se fueran. Les dije, con ese temblor en la voz que te da cuando estás a 1 centímetro de perder el control, que nunca más volvieran a hablarme de mi casa como si fuera suya. Pensé que ahí quedaba, que el berrinche se les pasaría y que la vida seguiría. Pero en cuanto cerré y me apoyé en la puerta, escuché los mensajes entrando al teléfono como si alguien hubiera destapado una coladera, tías diciendo que por qué era tan frío, primos metiéndose a opinar. Mi hermano escribiéndome que yo no entendía lo que era el amor y el compromiso. Uno en particular me encendió, mi mamá escribiendo que si yo no cedía, ella se iba a enfermar del susto y que no quería cargar con mi conciencia. Qué jugada tan vieja y tan efectiva, hasta que un día deja de funcionar. Me hice un café amargo, abrí las ventanas, respiré profundo y entendí que, si no paraba esto en seco, me iban a quitar lo único que es mío. Y que, por primera vez en mi vida, tenía que elegirme a mí, aunque eso significara romper del todo con la familia. Aquí empezó el verdadero desmadre, y aunque en ese momento no lo sabía, también empezó mi venganza. Porque una cosa es que durante años me chuparan la energía con el cuento de la familia, y otra muy distinta es que vinieran a exigir mi casa como si yo fuera su maldito cajero automático. Ahí decidí que esta vez no me iban a torcer el brazo con lágrimas ni sermones, y que si querían guerra, pues guerra iban a tener. Actualización 1. Pasaron un par de semanas después de aquella visita donde mis papás se atrevieron a exigirme mi propio departamento, y lejos de tranquilizarse, parecía que habían encontrado un nuevo pasatiempo, hostigarme día y noche. Al principio pensé que era un berrinche pasajero, una de esas rabietas que en mi infancia terminaban con silencios incómodos durante la cena,
pero esta vez no había cena compartida ni tregua posible. El teléfono empezó a sonar a horas absurdas, 3 de la mañana, 4:30, con ellos llamando una y otra vez hasta que tenía que silenciar el aparato. Me dejaban mensajes de voz llenos de acusaciones, mi mamá lloriqueando que no podía creer que su hijo mayor fuera tan egoísta y que me estaba robando el futuro de mi hermano. Mi papá usando ese tono seco y cortante para decir que me estaba condenando a ser un desgraciado solo. Entre ambos se iban turnando para tratar de quebrarme, como si yo fuera un pedazo de metal al que podían doblar con el calor de sus palabras. No se conformaron con el teléfono. Llegaron a plantarse afuera de mi trabajo, así como suena, parados en la acera como si fueran manifestantes con pancartas invisibles, pero en lugar de consignas gritaban mi nombre, reclamaban. Y hasta llevaban a mi hermano para que me dijera en plena calle que yo era un traidor. Nunca olvidaré esa escena, yo saliendo con mi uniforme arrugado después de un turno pesado y encontrármelos a los tres ahí, mi mamá con los ojos rojos fingiendo desmayo. Mi papá apuntándome con el dedo mientras me acusaba de destruir a la familia, y mi hermano, con esa cara de víctima sobreactuada, diciendo que por mi culpa su vida de recién casado iba a ser un fracaso. La vergüenza me recorrió entero, pero no de culpa, sino de rabia, de sentir que mis propios padres no tenían reparo en humillarme en público para conseguir lo que querían. Las cosas se volvieron insostenibles. Llegaba a casa con miedo de encontrarlos esperándome en las escaleras del edificio, revisaba 2 veces que las ventanas estuvieran cerradas y el seguro de la puerta bien puesto. La ansiedad me devoraba, el corazón me latía con fuerza cada vez que sonaba el timbre porque pensaba que eran ellos otra vez. Ahí fue cuando un compañero del trabajo, que había visto cómo mis papás me gritaban afuera, me recomendó hablar con un abogado. Al principio dudé, no porque creyera que no era necesario, sino porque me parecía surreal pensar en demandar a mis propios padres. Sentía que algo así no se hacía, que había una línea invisible que uno no debía cruzar. Pero luego me puse a recordar las horas interminables en la tienda cuando era un adolescente, las manos llenas de polvo, los billetes entregados a mi mamá sin ver nunca un centavo. Y comprendí que la línea la habían cruzado ellos hace mucho. El día que fui a ver al abogado estaba tan nervioso que me temblaban las manos. Le conté toda la historia desde el inicio, cómo me pusieron a trabajar siendo menor de edad, cómo nunca me pagaron nada y cómo todo ese dinero se iba para mantener los caprichos de mi hermano. Le enseñé los mensajes, las llamadas, los audios que había guardado y hasta las conversaciones de WhatsApp donde exigían mi departamento. El abogado me escuchaba con atención, sin interrumpir, tomando notas, y cuando terminé, se recargó en su silla y me dijo algo que me dejó frío: lo que hicieron contigo no solo es acoso, es explotación. Tienes pruebas, tienes testigos, y créeme, la ley no se queda cruzada de brazos con algo así. Yo lo miraba incrédulo, porque toda la vida había sentido que mi trabajo no valía nada, que mis quejas eran exageraciones, que lo que me pasaba era simplemente mi deber de hijo mayor. Pero este hombre, con la seguridad de quien sabe dónde pisar, me aseguró que había un caso sólido y que si yo quería, podía ir más allá de simplemente pedirles que me dejaran en paz. Esa noche, regresé a mi departamento con una mezcla de miedo y esperanza. Me serví un whisky barato que guardaba para ocasiones especiales, y mientras lo bebía sentí que por primera vez tenía una carta en la mano que ellos no podían controlar con lágrimas o gritos. No sabía exactamente hasta dónde llegaría todo esto, pero si sabía algo, ya no estaba solo y ya no era el niño que cargaba cajas sin rechistar. Ahora tenía pruebas, tenía respaldo legal y, sobre todo, tenía un motivo real para pelear. Porque ya no se trataba solo de un departamento, se trataba de recuperar los años que me robaron, de dejarles claro que yo no era su sirviente y de empezar, aunque fuera tarde, a poner límites de verdad. Esa decisión fue como encender una mecha que ya no iba a apagarse. Actualización 2. Un mes después de la primera visita de terror doméstico, ya no estaba improvisando, estaba apuntando cada cosa como si fuera un auditor cansado pero terco. El abogado me había pedido que llevara un registro detallado y me puso a hacer algo que jamás pensé que haría con mi propia familia, una línea de tiempo con fechas, horas aproximadas, capturas de pantalla.
Audios guardados y un cuaderno donde escribía, con letra apretada, cada vez que me llamaban, cada mensaje que dejaban, cada aparición sorpresa fuera de mi trabajo. Ese cuaderno se volvió mi amuleto y mi escudo. En paralelo, él envió una carta formal pidiendo que cesaran el acoso, que no me contactaran directamente y que cualquier asunto se canalizara por su despacho. Fue como tirar gasolina al fuego, porque a partir de ahí se quitaron la máscara, dejaron de jugar al chantaje y pasaron a la amenaza velada, a la descalificación descarada. A ese juego asqueroso de meter a media parentela en un chat donde yo era el villano del mes. Yo, mientras tanto, aprendía a respirar hondo, a no responder en caliente y a reenviar todo al abogado, que con una calma quirúrgica, sí, ya sé que dije que no iba a usar palabras raras. Pero la calma de ese hombre parecía de hielo, iba armando el expediente. El paso siguiente fue ir al juzgado para pedir una orden de restricción temporal. El simple hecho de llenar los formularios me hizo sentir un nudo en el estómago, como si estuviera traicionando un mandamiento invisible. La señora de la ventanilla me explicó con paciencia cómo describir los hechos sin adornos. Cómo pegar las capturas y cómo detallar que todo esto no era una pelea familiar sino un patrón de hostigamiento que me estaba reventando el sueño y la vida. Presentamos el paquete y salimos con una fecha para una audiencia corta, de esas en las que un juez decide si mantiene la protección mientras se ve el fondo del asunto. No voy a mentir, al salir me temblaban las piernas, la vergüenza aprendida pega duro, pero también pega duro el hartazgo, y en mí ese hartazgo ya había hecho nido. El abogado, además, abrió la puerta grande, una demanda civil por enriquecimiento injusto y por el dinero que me hicieron entregar durante años a punta de culpa. Yo pensé que eso se iba a caer por su propio peso, que el tiempo borra huellas, pero él se puso a reunir pruebas como un perro sabueso. Sacamos estados de cuenta donde se veían transferencias directas a la cuenta de mi mamá, revisamos mensajes donde ella me pedía el cheque completo. Encontramos un par de correos electrónicos viejos donde mi papá me ordenaba pasar por la tienda a cubrir el cierre en horas en que yo tenía clases. Llamamos a un excompañero de la tienda, que aceptó dar testimonio de que yo estaba ahí desde chamaco, con jornadas largas, sin sueldo como tal, y que el cuento era que ayudaba a la familia. Incluso una vecina de mi infancia accedió a contar que me veía salir de madrugada con la sudadera del tío y regresar casi a medianoche con la cara hecha polvo. Todo se sumaba y todo iba tejiendo la misma historia, no era apoyo, era explotación disfrazada de cariño barato. Cuando llegó el día de la primera audiencia por la orden de restricción, amanecí con la boca seca y la cabeza a mil. Me puse una camisa limpia, respiré frente al espejo y me repetí que estaba haciendo lo correcto, que proteger tu casa y tu paz no te convierte en monstruo. En el juzgado me encontré con una sala pequeña, bancos de madera, ese aroma a desinfectante y papeles viejos, y una fila de gente con sus propias tragedias a cuestas. Mis papás llegaron unos minutos después, como si fueran a un acto social. Mi mamá llevaba un suéter claro y ojos listos para humedecerse, mi papá caminaba con la barbilla por delante, y mi hermano apareció detrás. Agarrado a su celular como si el mundo fuera un espejo para él. Intentaron hablarme en el pasillo con ese teatro de que todo podía arreglarse si yo sabía ser buen hijo, y yo, recordando las indicaciones del abogado. Les dije con voz baja que cualquier cosa la hablaran con él y que no me dirigieran la palabra. Mi papá soltó una risita de esas que buscan picarte, y dijo que me iba a arrepentir. ¡Qué huevo más grande el suyo! Dentro de la sala, la jueza, una mujer de cabello recogido y mirada cansada de lidiar con gente que confunde amor con control, nos llamó por turno. Mi abogado expuso el caso con una claridad que me dejó hasta mareado. No adornó nada, explicó el patrón de llamadas a horas indebidas, los plantones afuera de mi trabajo, las exigencias textuales de que yo entregara mi departamento, y presentó las pruebas sin teatro. Yo veía cada hoja, cada captura ampliada en esa mesa, y sentía a la vez vergüenza y alivio. Cuando tocó el turno de mis papás, mi mamá se derramó en un llanto que ya me sé de memoria y dijo que yo estaba siendo manipulado, que todo se malinterpretaba, que ella solo quería lo mejor para sus hijos. Mi papá, en cambio, adoptó ese tono frío con el que siempre me hacía pequeñito y dijo que en nuestra cultura ayudar a la familia era una obligación y que yo estaba queriendo blanquear años de ingratitud con tecnicismos.
La jueza no tragó el anzuelo. Les pidió que se limitaran a los hechos, que evitaran discursos moralistas, y les preguntó si ellos habían ido a mi trabajo a buscarme, si habían enviado mensajes pidiéndome el departamento, si habían sumado a familiares para presionarme. Mi papá intentó desviar la respuesta, pero ella lo frenó con un basta que sonó como un portazo en plena sala. Uno de los momentos que más me marcó fue cuando la jueza hojeó una captura donde mi mamá me escribía que si yo no entregaba las llaves del departamento, ella podía descompensarse y que no quería que yo cargara con su salud. La jueza levantó la mirada y, con esa voz que no necesita subir de volumen para imponerse, dijo que eso era manipulación emocional y que, en el contexto de exigencias y apariciones no deseadas, se volvía parte del acoso. En otro tramo, mi abogado presentó una selección de llamadas a la madrugada y los audios donde se escuchaba a mi papá diciendo que yo debía responder porque ellos habían invertido en mí, y la jueza, sin dramatismos, anotó que ese lenguaje reflejaba una relación de control y que el tribunal no iba a tolerar que se extendiera al ámbito de mi vivienda. Si me hubiera permitido sonreír, lo habría hecho. En su lugar me quedé quieto, con la espalda rígida y las manos entrelazadas, sintiendo que por fin alguien con poder veía lo que yo llevaba años gritando por dentro. Mientras la parte de la orden avanzaba, el abogado deslizó que había una acción civil en curso por el dinero retenido y por el trabajo forzoso en mi adolescencia. Mis papás se pusieron colorados, mi hermano musitó que yo estaba tratando de robarles, y la jueza, otra vez con calma, explicó que eso iría por su propio carril. Que ella en ese momento estaba para decidir si había base suficiente para protegerme del contacto no deseado y de las exigencias sobre mi casa. Aún así, dejó claro que el relato de trabajo no remunerado, sumado a la presión actual, pintaba una dinámica de abuso que el sistema legal se toma en serio. Ordenó que, de manera provisional, no hubiera contacto directo, que cualquier comunicación pasara por abogados, y fijó fecha para una audiencia más larga donde se vería si la orden se volvía más duradera. Mis papás intentaron interrumpir, y ella les recordó que el respeto al tribunal no era una sugerencia. Yo asentí con la cabeza sin decir nada, porque en ese terreno el silencio pesa más que cualquier discurso. Fuera del juzgado, respiré como quien saca la cabeza del agua después de un buen rato. No era una victoria aún, pero era un primer muro entre mi puerta y su manada de exigencias. En el trayecto de regreso, mi abogado me explicó el plan para el caso civil con palabras simples. Íbamos a seguir la ruta del dinero, a mostrar que no eran apoyos voluntarios sino entregas obligadas. Y a probar que había años recientes dentro del tiempo que la ley permite reclamar. Me pidió que consiguiera cualquier rastro que volviera tangible lo que por tanto tiempo fue solo un sentimiento de injusticia, antiguos mensajes donde mi mamá coordinaba recoger mi cheque. Notas del tío indicando mis horas cuando yo seguía en la escuela, cualquier foto, cualquier agenda, cualquier pizca que sumara. Me vi a mí mismo en mi sala esa noche, con cajas abiertas, carpetas de papeles, recortes de correos, una especie de arqueología doméstica para reconstruir la historia de un abuso que mis papás siempre vendieron como amor. El remate llegó unos días después, cuando el notificador del juzgado les entregó formalmente la orden provisional y la citación para la siguiente audiencia. Me enteré por un primo, que entre indignado y chismoso me contó que mi papá había explotado al recibir los papeles y que mi mamá repetía que yo estaba enfermo de rencor. Quizá lo esté, pensé, pero si es rencor del que te saca vivo, bienvenido sea. Desde ese punto, el ruido empezó a bajar. No desapareció la porquería, porque siempre hay alguien del clan que quiere arrastrarte a la misma pelea de siempre, pero yo ya no estaba desarmado. Tenía un número de caso, una fecha, un abogado que no me soltaba la mano, y sobre todo, esa certeza nueva y filosa de que no soy un cajero automático con apellido. La venganza, si así la quieren llamar, estaba en marcha, pero no con gritos ni portazos, sino con papeles sellados y con la verdad expuesta bajo luz blanca, donde las lágrimas estratégicas ya no hacen milagros. Actualización 3. 3 meses más tarde llegó el día en que todo se definió. El proceso había ido creciendo como una bola de nieve. Entre la orden de restricción provisional y la demanda civil, ya no era solo una pelea familiar, era un caso completo en el que se discutía explotación, abuso económico y acoso.
Yo llegué al tribunal con la boca seca, con el corazón golpeándome en el pecho y con una carpeta de documentos bajo el brazo, como si ese cartón fuera mi escudo. Afuera estaba lloviznando, una lluvia fina que mojaba el aire sin empapar del todo, y mientras subía los escalones pensaba en todas las veces que siendo adolescente cargué cajas bajo el sol o bajo la nieve. Y en cómo esa memoria de dolor físico era ahora mi combustible para no doblarme. La sala estaba más llena que la vez anterior. Había familias peleando por herencias, parejas discutiendo custodias, empleados denunciando a sus jefes. Mi turno parecía uno más en la lista, pero para mí era el juicio de mi vida. Mis papás llegaron con una seguridad falsa, como si ya hubieran ganado. Mi mamá traía un fajo de pañuelos en la mano, lista para teatralizar lágrimas, y mi papá se acomodaba el cinturón como quien va a dar órdenes en una reunión. Mi hermano, otra vez con su aire de príncipe venido a menos, se sentó con cara de mártir. Yo evité mirarlos de frente, me quedé concentrado en las notas que mi abogado había preparado, y traté de respirar despacio para no mostrar que por dentro me ardía el estómago. La audiencia fue extensa. Mi abogado abrió con un relato detallado, desde mis años trabajando de menor de edad hasta el hostigamiento reciente. Mostró estados de cuenta donde los cheques de mis primeros empleos desaparecían en la cuenta de mi madre, presentó mensajes en los que me exigían entregar las llaves del departamento. Grabaciones de llamadas donde mi padre decía con todas sus letras que ellos habían invertido en mí y que yo debía devolver esa inversión dándole el lugar a mi hermano. Cada prueba se apilaba como ladrillos formando un muro, y yo veía en la cara de la jueza que aquello no se estaba quedando en anécdota. La jueza iba tomando notas, levantando la vista de vez en cuando con un gesto severo, como si ya tuviera un mapa claro del abuso. Cuando llegó el turno de mis papás, el guión fue el esperado. Mi madre lloró a mares, repitiendo que todo lo había hecho por amor, que yo malinterpretaba los sacrificios, que estaba siendo manipulado por gente que quería dividir a la familia. Mi padre, con su voz seca y arrogante, soltó un discurso sobre tradición, sobre cómo en nuestra cultura el hijo mayor siempre apoya, sobre cómo yo estaba siendo un ingrato al desconocer lo que ellos habían gastado en mí. Intentó girar la discusión hacia el terreno de la moral, como si el tribunal estuviera ahí para medir quién quería más o quién debía besar más manos. La jueza lo detuvo con firmeza, recordándole que ahí no se discutía cariño, se discutían hechos, y los hechos eran que me habían hostigado. Que habían exigido un bien que no les pertenecía y que había pruebas claras de explotación en mis años de menor de edad. El momento clave llegó cuando se proyectaron en la pantalla los mensajes donde me pedían el departamento para mi hermano. No había cómo disfrazarlo, estaba la exigencia explícita, estaba la manipulación emocional, estaba la presión en blanco y negro. Mi hermano, desde su silla, balbuceó que todo era un malentendido, que solo era un préstamo temporal, y la jueza lo interrumpió para decir que el lenguaje usado no tenía nada de temporal ni de voluntario. Fue como ver un castillo de naipes derrumbarse. Mi papá tragaba saliva, mi mamá se secaba lágrimas con furia, y yo, sin mover un músculo, sentía un calor recorrerme el pecho, la justicia les estaba desenmascarando en vivo. Al final de la audiencia, la jueza dictó su decisión. Confirmó y extendió la orden de alejamiento, mis padres y mi hermano no podían acercarse a mí, ni a mi casa, ni a mi trabajo. No podían contactarme directamente bajo ninguna forma, y cualquier violación se consideraría desacato con consecuencias penales. Y lo que fue un golpe aún mayor, ordenó que se iniciara el proceso de restitución económica. No usó metáforas, lo dijo claro, ellos me debían devolver cada centavo que yo había entregado desde mis primeros empleos, cada cantidad que fue arrancada bajo manipulación y chantaje. Era una reparación económica que no borraba los años, pero que por primera vez ponía un valor concreto a mi dolor. Yo escuché esas palabras y sentí que me quitaban un peso del pecho que llevaba encima desde la adolescencia. La cara de mi madre fue un poema, se quedó helada, con los ojos abiertos como platos, sin saber qué más llorar. Mi padre apretaba la mandíbula tan fuerte que parecía que iba a quebrarse los dientes. Y mi hermano, que siempre había sido el consentido, terminó murmurando que yo les había arruinado la vida, que ahora él no podría casarse sin deudas, que era un monstruo por no pensar en la familia. No respondí. No hizo falta.
El eco de la orden de la jueza pesaba más que cualquier berrinche. Salí de la sala con las piernas todavía temblorosas, pero con la certeza de que por fin había ganado algo que no me podían arrebatar, un límite claro, un reconocimiento legal de que lo que me habían hecho no era normal. No era obligación, no era familia. Era abuso. Y que ahora ellos pagarían, literalmente, por cada uno de esos años en los que me trataron como un cajero automático con apellido. Actualización 4. Medio año después de aquella audiencia que me dejó con las piernas temblando y el pecho liviano, la vida empezó a acomodarse a una nueva cadencia, no perfecta ni de película, pero jodidamente mía. Las primeras semanas fueron raras, como caminar por un departamento que conoces de memoria y notar que alguien movió los muebles un par de centímetros. Tenía el silencio de la orden de alejamiento, esa calma que al principio suena falsa, como si en cualquier momento fueran a asomarse por la mirilla, y al mismo tiempo el ruido nuevo de los trámites para la restitución. Papeles, firmas y esos plazos que alargan la ansiedad. Me fui acostumbrando a que el teléfono sonara mucho menos, a que el timbre fuera un pequeño susto que se disolvía rápido porque ya no eran ellos, y a que mis noches, por fin, empezaran a parecer noches de descanso y no turnos eternos en la tienda del tío. El abogado me explicó, con esa paciencia que te repara, cómo funcionaría el plan de pagos y qué pasaba si se hacían los ofendidos o querían hacerse humo. Me dijo que el juzgado había dejado por escrito la ruta para que no quedara a voluntad de nadie, iban a pagar a como diera lugar y si intentaban hacérselos listos. Había herramientas para apretarles el cuello legalmente hasta que cumplieran. Yo asentí, todavía incrédulo, mirando la carpeta con mi nombre como si fuera el manual de uso de una vida que recién estaba aprendiendo a manejar. El primer pago llegó por correo certificado, ese sobre feo con su etiqueta verde que te obliga a firmar, como si el cartero te estuviera entregando una confesión. Lo abrí con manos cuidadosas, con un miedo raro a encontrar una burla, y ahí estaba, un cheque de caja con mi nombre, con un concepto de restitución escrito con letra correcta, sin sarcasmo posible. No voy a fingir que no se me aflojaron las piernas. Me senté en el piso de la sala, apoyado contra la pared, el sobre abierto al lado, y me di un minuto largo para respirarlo. No era solo papel, era un pedazo de mi adolescencia regresando a casa y pidiéndome perdón sin palabras. Lo llevé al banco casi con ceremonia. La cajera lo revisó, tecleó, me hizo firmar, pasó el papel por una maquinita, lo selló, y me dijo que en unos días lo vería reflejado. Salí con el recibo en la mano y una sonrisa que no me conocía, esa clase de sonrisa que te pesa en las mejillas porque no estás acostumbrado a usarla. Caminé sin prisa, compré una hamburguesa grasosa, me senté en un parque cualquiera y la devoré viendo a los perros perseguirse, sabiendo que cada bocado me sabía a justicia. En paralelo, por supuesto, la familia extendida hizo lo suyo. Empezaron a llegar mensajitos con disfraz de paz, primos y tías que nunca se asomaron cuando yo estaba partiéndome el lomo de adolescente pero que ahora, curiosamente, tenían mucho que decir sobre la unidad familiar. Me escribían que yo ya había castigado suficiente, que sería mejor hablarlo como gente, que la sangre no se niega. Hubo uno que me encendió en particular, una tía que siempre me trató con condescendencia que me mandó un texto larguísimo donde decía que ella siempre me vio como un buen muchacho, que me quería como a un hijo, que por eso mismo me pedía que no fuera cruel. Le respondí con tranquilidad que cualquier asunto legal lo trataran con los abogados y que, si insistían, me vería obligado a reportar que estaban triangulando contacto en violación del espíritu de la orden. Ella, ofendida, me dijo que yo había cambiado, y yo pensé que sí, carajo, por fin había cambiado. El abogado, cuando le reenvié ese intercambio, mandó una carta formal recordando que cualquier intento de terceros de presionarme podía considerarse parte del mismo patrón de hostigamiento. Fue como rociar insecticida, la plaga no desaparece del todo, pero entiende que en esa cocina ya no se pasea tan tranquila. Mi hermano se tomó muy a pecho su papel de víctima y se dedicó a llorarle a medio mundo. Se corrió la voz de que la boda se posponía, que la prometida no quería empezar con deudas, que todo era culpa mía. Una noche, quizá porque el ego le rebotó en las paredes de su cuarto como pelota, se atrevió a escribirme directo con un número nuevo.
lamentándose de que yo le había arruinado la vida y que la mujer de sus sueños lo había dejado de ver como un proveedor por mi culpa. Lo miré en la pantalla, leí su lamento como quien ojea una propaganda vieja, y respiré. Le respondí una sola vez, sin adornos ni espuma, que aprender a trabajar no es una maldición, que la adultez no se hereda, y que su vida es suya, para bien y para mal. Lo bloqueé de inmediato. Me quedé con un regusto amargo y al mismo tiempo con ese alivio chiquito de haber dicho lo que tenía que decir sin dejarme arrastrar al pantano de siempre. Al día siguiente hablé con mi terapeuta, sí, me animé a ir, con un esquema de pago según ingresos, una oficina pequeña con sillones cansados y una ventana que daba a un árbol, y le conté ese cruce de mensajes. Ella me dijo que a veces la venganza más contundente es el límite sostenido, ese no que se repite sin gritos hasta que al otro se le acaba la batería. Me reí porque sonaba poco épico, pero tenía toda la razón. Los pagos posteriores no llegaron tan pulcros como el primero. Hubo retrasos que mi abogado cortó de raíz con recordatorios formales, hubo intentos torpes de renegociar la cantidad total como si todo fuera un mercado de pulgas, hubo un día en que, de manera absolutamente descarada, mandaron un giro con menos de lo acordado y una nota absurda donde decían que lo demás lo veríamos cuando su situación mejorara. No hubo margen para la comedia. El abogado presentó el incumplimiento parcial y el juzgado respondió con un apretón más. Me explicó que si seguían con esas mañas existían mecanismos para ir directo contra los ingresos y, si era necesario, marcar bienes para asegurar el cobro. Yo no tuve que levantar la voz, ni arrastrarme, ni dar explicaciones a nadie. Bastó con dejar que los papeles corrieran su curso, que para ellos fue como tener un perro que no suelta el pantalón hasta que te sientas. Al siguiente mes, el pago llegó completo y con un recado muy formal que sonaba más a pataleta que a cortesía, y a mí, la verdad, me dio igual. Cada depósito era un ladrillo más reforzando la muralla entre su mundo y el mío. Con ese dinero empecé a hacer cosas pequeñas que me reparaban la vida sin gritarlo. Cambié el refrigerador que sonaba como tráiler viejo por uno sencillo pero callado. Compré una mesa de madera usada, pesada, con marcas de vasos que parecen mapas, y la lijé un sábado de esos largos para devolverle dignidad. Puse plantas en la ventana, 3 macetas que se me dan más o menos, y me sorprendí a mí mismo regándolas sin prisa antes de ir al trabajo. Me di el lujo de decir que no a horas extras que no me correspondían, y de empezar un curso en la noche sobre finanzas personales en un centro comunitario. Me sentaba con un café aguado a escuchar a una señora que explicaba cómo armar un fondo de emergencia y cómo no volver a regalarle tu dinero al drama de nadie. En el pasillo del edificio, la vecina del 3 me felicitó porque ya no se veían caras raras merodeando, y el administrador me comentó que, si volvía a ver a mis papás rondando, avisaría de inmediato porque conocía el caso. Saber que no tenía que pelear solo me quitó otra piedra del zapato. Claro que no todo fue caminar en nubes. Hubo súbitos ataques de miedo cuando escuchaba pasos en la escalera, hubo noches en las que mi cuerpo todavía esperaba el timbre a medianoche y se tensaba completo. Hubo mañanas con sueños raros donde yo seguía en la tienda y el reloj no avanzaba. Para no volverme loco, agarré rutina. Corría temprano algunos días, no para ser atleta sino para drenar el veneno. Cocinaba más seguido, aunque fueran platos sencillos, pasta con ajo, arroz con pollo, cosas que calentaban la casa con olor a normalidad. Empecé a invitar a un par de amigos a ver partidos en la sala, y por primera vez me sentí anfitrión en mi vida y no guardia en la puerta de un fuerte abandonado. A veces, sentado en el sofá nuevo que compré de segunda mano, recordaba al chavo que era, con los codos raspados de cargar cajas, y lo miraba con cariño, como si lo abrazara a destiempo. No hay dinero que te devuelva los años, pero hay decisiones que te devuelven la dignidad, y yo me aferré a eso con dientes y uñas. Cada cierto tiempo llegaban señales de que en la casa de mis papás el discurso oficial era que yo era un monstruo. Un primo me reenvió capturas de un grupo familiar donde mi mamá contaba que el sistema la había tratado con crueldad, que yo la había puesto contra el juez, como si yo hubiera inventado las leyes en una tarde aburrida. Mi papá, según otro chisme, iba por ahí diciendo que en este país ya no se respetan las tradiciones, que cualquiera demanda a su sangre por un berrinche. El abogado me insistió en no engancharme, en no responder,
en no alimentar el teatro. Le hice caso con gusto. Dejé que hablaran a sus anchas en su gallinero, y me dediqué a seguir con lo mío, que ahora sí, tenía norte. No negaré que a veces me invadía una tristeza rara por lo que nunca tuve, por el cariño con precio que me vendieron. Pero esa tristeza se convertía rápido en gasolina cuando me acordaba de la tarde en que llegaron a exigir mi casa como si yo fuera un empleado al que se le puede ordenar cualquier cosa. Ahí la culpa se me apagaba como se apaga una vela con 2 dedos. Hubo un día clave, casi un guiño del destino. Me llamaron del despacho para decirme que, con los pagos ya encaminados y los retrasos corregidos, podía considerar moverme si quería cambiar de aire. Nunca había pensado en eso con claridad, porque mi departamento era mi trofeo, mi santuario, mi trinchera. Pero la idea empezó a hacer ruido bonito. No para salir huyendo, no por miedo, sino como siguiente capítulo. Esa misma tarde me senté con un cuaderno, la misma manía de siempre, pero ahora para cosas buenas, y anoté lo que quería en mi vida sin ellos haciendo sombra, un trabajo donde no me ahogara. Una ciudad con suficiente ruido para sentirme vivo pero no tanta estridencia que me reventara la cabeza, un círculo de gente que me conozca por mi nombre y no por el papel que me asignó la familia. Me emocioné con la posibilidad como un crío al que enseñan un mapa. En lugar de buscar respuestas rápidas, me di tiempo. Fui de visita a un par de ciudades cercanas en fines de semana, caminé sus barrios, entré a cafeterías, pregunté alquileres, y empecé a ver que la vida, esa hija de puta que a veces solo reparte golpes, también sabe abrir puertas cuando dejas de pedir permiso a quien nunca te lo quiso dar. Mientras tanto, la venganza seguía su curso más efectivo, cada mes que pasaba sin que ellos pudieran tocar mi puerta, cada cantidad que regresaba a mi cuenta con el sello del tribunal. Cada reunión familiar a la que ya no tenía que ir para ser humillado con una sonrisa, era una victoria que no necesitaba aplausos. A medio año de esa sentencia, ya no temblaba cuando alguien pronunciaba la palabra familia, ya no me encogía cuando escuchaba historias de sacrificios obligatorios. Me quedó claro que la sangre no te da derecho a nada si no sabes respetar, y que cortar por lo sano no es crueldad, es higiene. Seguí adelante sin fanfarronear, cuidando mi espacio como quien cuida una herida que va cerrando, y cada vez que abría la ventana por la mañana y dejaba entrar el aire, me acordaba de la primera noche en este lugar. Del eco en la sala vacía, y me repetía que valió la pena no ceder ni un centímetro. La paz no me la regalaron, la cobré a plazos, y a partir de ahora, lo que me toque, lo voy a elegir yo. Actualización final. Un año después de la primera vez que me senté en la sala de ese juzgado, ya no era el mismo hombre que entró temblando y con el estómago revuelto. Para entonces, habían terminado de pagar hasta el último centavo de la restitución que la jueza ordenó. No fue rápido ni limpio, cada mes hubo algún retraso, alguna maniobra torpe para posponer, alguna queja disfrazada de súplica, pero los pagos llegaron, uno tras otro, hasta completar la suma. Ver ese último cheque en mis manos fue extraño. No hubo fuegos artificiales ni música épica, solo un sobre cerrado que puse sobre la mesa de la cocina, lo miré por unos minutos, y luego lo guardé con una calma que nunca antes había sentido. Era el cierre de un ciclo, el punto final de una historia que había empezado con lágrimas de adolescente en una tienda polvorienta y terminaba con una reparación legal que no borraba las cicatrices, pero que al menos me devolvía la certeza de que no había estado loco todo ese tiempo. En esos 12 meses, aprendí a vivir sin miedo a la puerta. Aprendí a escuchar mis propios silencios y no confundirlos con abandono. El eco en mi departamento ya no era vacío, era paz. Me permití poner cuadros en las paredes, no de grandes artistas ni de tiendas caras, sino fotos que yo mismo tomé en caminatas por parques, paisajes sencillos que me recordaban que existía un mundo más allá del drama familiar. Me inscribí en clases de cocina, un curso comunitario en un centro pequeño donde un chef retirado enseñaba a preparar desde sopas hasta panés. Nunca olvidaré la primera vez que horneé un pan decente y lo compartí con compañeros de trabajo, la risa genuina que provocó, la sensación de pertenecer a algo sano. Pequeñas victorias que valen más que cualquier discurso de familia obligada. Cuando recibí el último pago, también recibí la noticia de que podía cerrar el caso. El abogado me explicó que todo estaba cumplido,
que la orden de alejamiento seguía vigente y que, salvo que yo quisiera iniciar otro procedimiento, podía considerar el asunto concluido. Lo miré con gratitud y con algo de incredulidad, porque durante años había pensado que esto nunca tendría un final justo. Le di la mano, lo invité a un café, y esa tarde hablamos no de leyes, sino de música, de cine, de lo que hace un ser humano cuando no está defendiendo a otro del abuso. Fue extraño, casi reconfortante, como si mi vida volviera a tener espacio para cosas triviales y normales. La familia, por supuesto, se resquebrajó. Mis padres se hundieron en sus propios discursos de víctimas. Los primos y las tías siguen repartiendo versiones, algunos creen que me volví un monstruo, otros guardan silencio incómodo cuando se toca el tema. Yo no asisto a reuniones, no contesto mensajes, no necesito estar en escenarios donde mi dignidad sea moneda de cambio. En algún punto, entendí que no tenía que probarle nada a nadie, que el silencio es también una respuesta y que mi ausencia en sus mesas es la forma más clara de marcar distancia. Mi hermano, según supe por terceros, terminó sin boda, sin novia y con un par de trabajos mal pagados que dejó a la primera dificultad. No siento pena ni alegría, siento indiferencia, y eso es lo que más me sorprende, haber pasado del odio encendido a la absoluta falta de interés. Con el dinero recuperado, tomé decisiones que nunca pensé posibles. Me mudé de estado. Empaqué lo esencial, vendí algunos muebles, regalé otros, y me subí a un camión con destino a una ciudad donde no tenía historia. Donde nadie sabía quién era el hijo mayor que trabajó como mula para mantener a un hermano consentido. Encontré un apartamento modesto, con balconcito y vecinos que saludan sin invadir. Me anoté en un gimnasio por primera vez, algo que siempre había considerado un lujo, y empecé a correr en una pista cercana, sintiendo mi cuerpo por fin al servicio de mí mismo y no de un capricho ajeno. Conocí gente en el trabajo, amigos con quienes se puede hablar de series, de fútbol, de política, sin que nadie te recuerde que eres el que sostiene la familia. Hubo un día, ya instalado en mi nueva ciudad, en que desperté y me di cuenta de que no recordaba la última vez que había soñado con la tienda del tío, con cajas pesadas o con relojes que no avanzaban. Ese día supe que la herida estaba cerrando. No es que todo desaparezca, pero la memoria ya no sangra al tocarla. Caminé hasta un café cercano, pedí un desayuno completo, con jugo y pan fresco, y me senté junto a la ventana a ver cómo la vida de los demás pasaba. No era protagonista de un drama, era un hombre común, con un plato caliente y un día por delante. Y me dije que eso, justamente eso, era la mayor venganza, vivir en paz cuando quienes te quisieron quebrar se ahogan en su propio veneno. Ahora, cuando pienso en todo lo que pasó, no me veo como un héroe ni como un vengador. Me veo como alguien que se cansó de ser cajero automático y decidió plantarse frente al mundo con el único argumento que vale: mis horas, mis manos, mis desvelos me pertenecen a mí. Mis padres y mi hermano se quedaron con sus deudas y sus lamentos. Yo me quedé con mi vida de vuelta. Y aunque la justicia en papel me dio razón, la verdadera justicia la siento cada mañana, cuando abro los ojos en un lugar que elegí yo, sin que nadie venga a golpear la puerta exigiendo lo que no les corresponde. Esa es mi venganza, la más silenciosa y la más contundente, demostrar con cada día que se puede escapar de la jaula, que se puede construir desde cero. Y que el ruido de la familia tóxica se queda atrás como eco que ya no asusta.